Bueno, bienvenidos a esta nueva clase del curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalca. El día de hoy vamos a estudiar un tema que es bastante relevante para procesamiento de imágenes, y este tema tiene que ver con morfología matemática. En particular, nosotros nos vamos a concentrar en morfología matemática binaria, porque algunas funciones de morfología matemática binaria nos van a ser útiles para detección de objetos, o más bien dicho, para identificación de objetos o representación de objetos, que es un punto importante y necesario, por ejemplo, cuando hacemos segmentación. Es importante también aclarar que morfología matemática no solamente existe para imágenes binarias, sino que también existe para imágenes en escala de grises y también existe para imágenes en color. Evidentemente, la complejidad de las operaciones aumenta con la complejidad de las imágenes. Es decir, la morfología matemática en escala de grises es usualmente un tanto más compleja que la morfología matemática binaria, y de la misma manera, la morfología matemática para imágenes en color es usualmente más compleja que la morfología matemática para imágenes binarias y para imágenes en escala de grises. ¿Ok? Entonces, hablemos aquí hay un error, disculpen. Hablemos de morfología matemática y hablemos de un elemento importante que debe considerarse a la hora de hablar de morfología matemática, como lo es el objeto que voy a procesar como morfología matemática, el objeto en imagen y el elemento estructurante, que es un concepto importante también dentro de la morfología matemática. Bien, entonces, es importante tener en cuenta que la morfología matemática está basado en la noción de conjunto. Es decir, la morfología matemática es un conjunto de operaciones donde estas operaciones se aplican sobre conjuntos. Eso implica entonces que tanto las imágenes que nosotros vamos a procesar como los diferentes elementos que necesitamos definir dentro de la morfología matemática deben estar representados como conjuntos. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros tenemos objetos que nosotros vamos a manipular a través de morfología matemática, y aquí tenemos el elemento clave de la morfología matemática, que es un elemento estructurante. Y digo un elemento estructurante porque evidentemente elementos estructurantes hay muchos. En morfología matemática binaria hay de muchas formas, de diferentes tamaños, y obviamente por eso no me refiero al elemento estructurante, sino un elemento estructurante. ¿Okay? Entonces, en este caso, los objetos o al elemento estructurante se lo tiene que denotar mediante conjuntos. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos objetos representados como una imagen, pues obviamente tengo que poner el dominio y obviamente ubicar a estos objetos dentro del dominio correspondiente. Y lo mismo al elemento estructurante, pues le tengo que definir un dominio y ubicar las partes del elemento estructurante dentro de este dominio. Acá tengo pues, y esto obviamente es, digamos, para nosotros de particular importancia, esta tercera columna, porque al final nosotros vamos a hacer estas operaciones en computador, y por lo tanto todo lo que trabaja en un computador tiene que ser digital. Eso implica que la imagen que nosotros vamos a manipular con morfología matemática debe ser una imagen digital, y por supuesto el elemento estructurante debe ser digital. ¿Eso qué implica? Implica que en este caso, pues tenemos que discretizar primero el dominio, ¿no? Es decir, tenemos que definir una grilla, y cada elemento ya de esta grilla, pues ya conocemos nosotros, se llama píxel, ¿ok? Y en el caso de imágenes binarias, pues estos píxeles toman uno de dos valores. Usualmente a los píxeles que corresponden al objeto los ponemos como 1, y a los píxeles de fondo los ponemos como 0, ¿no? Esto es 1, 1, 1, 1, y los objetos, los píxeles que están fuera de los objetos, pues los representamos como 0. Igualmente, en el caso del elemento estructurante, a los píxeles que forman parte del elemento estructurante, de la forma del elemento estructurante, que en este caso es una cruz, los ponemos con 1, y a todos los demás los ponemos como 0. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta en esta parte que
La morfología matemática está basada en la operación de conjuntos. Más adelante, justamente, esto va a ser evidente cuando analicemos las operaciones que conforman la morfología matemática. Y la morfología matemática se basa en un elemento clave que es lo que denominamos elemento estructurante. ¿Ok? Bien, antes de analizar o de estudiar algunas operaciones básicas de la morfología matemática, primero estudiemos estas operaciones que, si bien no las aplicamos a imágenes, estas operaciones las aplicamos usualmente a elementos estructurantes, ¿ok? Para definir las operaciones básicas de la morfología matemática. Entonces, en este caso vamos a definir la reflexión de un conjunto, donde en este caso este conjunto para nosotros va a ser el elemento estructurante B, que, ¿ok? O más dicho, vamos a hablar de un conjunto B, donde este conjunto B va a ser para nosotros el elemento estructurante, ¿sí? Y esta reflexión va a ser en torno a su origen, denotado mediante la reflexión, se denota mediante este B sombrerito, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta también un tema importante respecto de la notación, ¿ok? Noten que en alguna parte de nuestro curso ya hemos utilizado el sombrerito para denotar predicción, estimación de una variable, ¿ok? En este caso, el sombrerito, dentro del contexto de morfología matemática binaria y sobre todo en la notación que define el libro de Rafael González y Richard Woods, que es de dónde se están tomando o de dónde se van a tomar, por supuesto, gran parte de las imágenes o de los textos que analizaremos en este curso, se usa este simbolito para denotar reflexión. Ok, dicho eso, entonces analicemos la reflexión. El resultado de la reflexión del elemento estructurante B está formado por elementos W, tales que W es igual a menos B, donde B es un elemento del conjunto B o del elemento estructural. Esto implica que si B es un conjunto de puntos en dos dimensiones, entonces B sombrerito o la reflexión del elemento estructurante B es el conjunto de puntos en B cuyas coordenadas X y Y han sido reemplazadas por coordenadas menos X, menos Y. Entonces, más adelante vamos a analizar una figura que nos permite ver en qué consiste la reflexión. ¿Okay? Ahora analicemos, por otro lado, la traslación. La traslación de un conjunto de puntos o de píxeles, ¿sí? Mediante un punto Z de coordenadas Z1 y Z2, que se denota V entre paréntesis sub Z, se define de la siguiente manera. Entonces, la traslación del elemento estructurante B por el punto Z es el conjunto de puntos C o de píxeles C, tal que C es igual al valor del píxel B más el valor del píxel Z, donde B es obviamente un elemento o un píxel que pertenece al elemento estructurante y Z es cuánto yo lo voy a trasladar. ¿Ok? Esto implica que si B es un conjunto de píxeles en dos dimensiones, obviamente en el caso de las imágenes es así, entonces la traslación de B por Z es el conjunto de píxeles de B cuyas coordenadas X y Y han sido reemplazadas por X más Z1 y Y más Z1. Esto nos define pues dos operaciones importantes, como decía, que se aplican a los elementos estructurantes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nosotros diferentes elementos estructurantes y sus reflexiones, ¿sí? En torno al origen. En este caso, las X implican condiciones de no importa, es decir, no importa el valor de los píxeles en estas posiciones, y los puntos denotan el origen. ¿Ok? Entonces, la reflexión es lo mismo que rotar el elemento estructurante 180 grados alrededor de su origen. Entonces, ok, analicemos este caso, ¿no? Ok, entonces, este sería el eje de coordenadas, ok. Entonces, si lo rotamos 90 grados,
¿ok? Nos va a quedar 90 grados en este sentido, ¿ok? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, aquí nos va a quedar el origen. Vamos a poner una marca aquí para poder identificar, ¿no? Entonces voy a poner, no sé, una marca de otro color para no poner X. Entonces pongamos esta marca. Si rotamos 90 grados, ok, perdón, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces el centro estaría aquí, disculpen, lo voy a poner también así. Centro, ok, el centro está aquí, ok, y el punto o el cuadradito estaría así. Ahora, si otra vez roto 90 grados en la misma dirección, obtendría lo siguiente. Ok, entonces voy a tener esta marca acá y el origen acá, ¿sí? Que es justamente lo que vemos acá en el resultado de la reflexión de este elemento estructurante eh, eh, según como lo hemos definido. Como hemos dicho, la reflexión implica rotar 180 grados, ¿ok? El elemento estructurante en torno al origen. Eso es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces, con esto hemos demostrado que la reflexión implica rotar 180 grados el elemento estructurante. Bueno, en este caso, si yo roto 180 grados, no tengo diferencia. Y acá sí se puede ver de ese efecto dependiendo de, o más bien dicho, observando las condiciones de no import. Entonces, acá tengo de nuevo B y B reflejado. Ustedes pueden hacer el ejercicio para ver que efectivamente este es el caso. Puedo hacer este ejercicio de considerar doble rotación. ¿Okay? Acá también tengo de nuevo un elemento estructurante y la rotación de el mismo. ¿Okay? O la otra forma es, como se había dicho, ¿okay? Yo tengo que definir un sistema de coordenadas, ¿ok? Y con respecto a ese sistema de coordenadas, poner el valor de los píxeles. Por ejemplo, este sería el píxel de coordenadas 0, 0. Este sería el píxel de coordenadas 0, 1. Y este sería el píxel de coordenada 0, 2. Y así sucesivamente. Entonces, la reflexión consistía en reemplazar los píxeles, ¿sí? Por los negativos. Entonces, este 0, 0, producto de la reflexión, va a pasar obviamente a 0, 0. El píxel 0, 1 va a pasar a las coordenadas 0, menos 1. ¿Ok? Obviamente en este caso, por cierto, estoy asumiendo que los ejes positivos son en esta dirección, ¿no? Tener en cuenta. Y finalmente, el píxel 0,2 pues pasará al valor 0, menos 2. ¿Ok? Entonces, esto es una forma también de definir la reflexión. Y la traslación, pues, involucra, obviamente, desplazar. Ya habíamos visto esto cuando estudiamos las transformaciones afines, el tema de la traslación, en qué consiste, ¿no? Entonces, el elemento estructurante, obviamente, tengo que definir también un sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, si mi elemento estructurante está aquí, y esto es X, y esto es Y, el elemento estructurante es esto. ¿Ok? Si yo hago solamente, si yo aplico, por ejemplo, un Z igual a 2 en X, 0 en Y, pues el resultado sería el siguiente. Solamente me estoy moviendo en X, ¿no?
Ok, entonces esa sería la traslación, ¿no? Bien, una vez que hemos visto estas dos operaciones básicas de reflexión y traslación, ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer es estudiar eh, estas operaciones que son básicas dentro de la morfología matemática. Acá dije operaciones básicas también, pero operaciones básicas para el elemento estructurante. Ahora son operaciones básicas de la morfología matemática para imagen, obviamente donde el elemento fundamental es el elemento estructurante y por supuesto la imagen que yo voy a procesar. Ok, entonces aquí tengo una definición de la erosión de una imagen, ok. Entonces va a ser la input image. V va a ser el structuring element o el elemento estructurante, ok. Entonces la erosión de la imagen A por el elemento estructurante B es el conjunto de píxeles Z, tales que en este caso el conjunto B trasladado por un punto Z está contenido en ¿ok? Esto es una definición de erosión. O acá abajo tenemos otra definición de erosión. La definición de erosión de la imagen I en este caso estamos hablando de un conjunto de puntos, por cierto, acá, ¿ok? Acá estamos hablando en realidad este sería el input set más que el input image, perdón. Ok. Aquí sí tenemos la input image. Y acá el elemento estructurante. Entonces, la erosión de la imagen de entrada I por el elemento estructurante B es el conjunto de píxeles Z, tales que el elemento estructurante trasladado por Z está contenido está contenido o es igual al conjunto A y está contenido dentro del conjunto, está contenido o es igual dentro del conjunto I, y esto intersecado con el complemento de A, tal que el complemento de A sea parte de la imagen I. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, es una definición un tanto compleja y creo que se entiende mejor analizando un ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente vamos a decir que el fondo se va a representar con blanco y el foreground o la parte o la región de interés la vamos a denotar con este color, con esta especie de gris, ¿no? Y tenemos lo siguiente. Entonces, esta que es la imagen de entrada para el proceso de erosión y consiste pues de un objeto A, ¿ok? Y obviamente tiene el fondo, ¿no? Entonces, es este objeto que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, todos los píxeles que pertenecen al objeto definen el conjunto A. Bien, entonces esta sería la input image. Acá, por otro lado, tenemos el elemento estructurante, ¿ok? Es un elemento estructurante cuadrado donde el origen está en el centro, como se puede ver, ¿sí? Y finalmente, acá nosotros tenemos como resultado la output image, que resulta de la erosión de la imagen I, esta como se indica aquí, por este elemento estructurante. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, el efecto que produce la erosión, ¿sí?, de esta imagen por este elemento estructurante es que el objeto de la imagen, ¿sí?, disminuye su área. ¿Ok?
Y de hecho, aquí como ustedes pueden ver, se dice que este objeto es un cuadrado donde cada lado tiene una longitud de d. Este elemento estructurante también es un cuadrado que tiene 2/4 de longitud. ¿Sí? Y ahora, ¿sí? En esta imagen de salida, el objeto, ¿sí? Ha perdido d octavos más d octavos, que sería d cuartos. Es decir, lo que tengo aquí es 3/4 de d. Es decir, he perdido 1/4 al hacer la erosión. Justamente de ahí viene el nombre de la operación, erosión. ¿Por qué? Porque estoy erosionando, estoy eliminando parte del objeto y así el objeto disminuye de tamaño. Mientras más grande sea este elemento estructurante, el objeto resultante de la erosión va a hacerse cada vez más pequeño. ¿Ok? De hecho, eso se puede ver en este caso. Ahora tenemos tenemos la misma imagen de entrada, pero ahora tenemos otro elemento estructurante que tiene de altura d y de ancho de cuartos. ¿Ok? En ese caso, el resultado de hacer la erosión de esta imagen por este elemento estructurante me da esta imagen donde el objeto, ¿sí? Tiene eh, 3/4 de d de ancho y de altura solamente tendría uno. ¿Ok? Entonces, es una línea. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto que produce la erosión. Y si uno quiere entender cómo sale esto, pues es simplemente analizar esto. Es que ver que el objeto, o el más dicho, el elemento estructurante esté contenido totalmente en el objeto. Bueno, eso se puede analizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué este píxel de aquí, un píxel más arriba, no pertenece al objeto en la salida? Porque el elemento estructurante no está contenido dentro del objeto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto sí aparece en la imagen, no? A ver, espérenme un momentito. No, justamente este píxel de aquí sí es parte del objeto, porque como ustedes ven, el elemento estructurante, de hecho, la dimensión original del objeto está puesto entre líneas entrecortadas, sí es parte del elemento estructurante. Ahora, ¿por qué este píxel de aquí no pertenece a la imagen erosionada? Porque si dibujo, bueno, no voy a dibujar en escala, bueno, es difícil, digamos, dibujar en escala, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo. Si dibujo, ¿ok? Si dibujo el elemento estructurante, este es el píxel que estoy analizando, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, el elemento estructurante no está contenido totalmente dentro de la imagen. Por eso este píxel, el que estoy señalando, no pertenece a la imagen erosionada. Son únicamente aquellos píxeles donde todo el elemento estructurante está contenido dentro de la imagen, ¿ok? Y por esa razón, pues, acá ustedes pueden ver que este píxel sí pertenece al elemento estructurante. ¿Por qué? Porque todo el elemento estructurante está contenido dentro del objeto. ¿Por qué un píxel que está más arriba no pertenece a la imagen erosionada? Porque en este caso el elemento estructurante no está contenido totalmente dentro de la imagen. Ahí está esta porción del elemento estructurante que está fuera, más dicho, está fuera del objeto que estoy erosionando. No sé si queda claro el concepto de erosión y qué efecto produce en las imágenes. Ok, entonces, entonces ese es el efecto que produce la erosión. Vamos a analizar un breve caso de aplicación del tema de la erosión, ¿ok? Y justamente lo que nos va a permitir la erosión, como ustedes ven en este caso, es eliminar líneas pequeñas. Entonces, acá tenemos la imagen de entrada, la imagen input, ¿sí? Que tiene 486 por 486 píxeles, ¿ok?
Desde B a D tenemos imágenes erosionadas usando elementos estructurantes de 11 por 11, 15 por 15 y 45 por 45. Entonces, esta es una imagen erosionada. Bueno, el elemento estructurante acá va a ser un cuadrado. Este va a ser el elemento estructurante. Esta va a ser la imagen I. Entonces, aquí tenemos la imagen erosionada de I con B. Donde en este caso el tamaño de B es 11 por 11 píxeles. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, todos aquellos objetos de tamaño menor a 11 por 11 píxeles han desaparecido. Acá de nuevo tenemos la erosión de I por el elemento estructurante B, donde en este caso B tiene un tamaño de 15 por 15. A propósito, esta notación entre barras denota tamaño cardinal del conjunto B, no el absoluto, por cierto. Entonces, en este caso, aparte de las líneas que antes desaparecieron, también ya desaparecen las líneas estas gruesas que habían, ¿no? Estas dos líneas que teníamos en esta imagen de desaparecen. Y aquí finalmente tenemos la erosión, ¿sí? De la imagen I por el elemento estructurante B, donde en este caso el elemento estructurante B tiene un tamaño de 45 por 45 píxeles. Noten ustedes que en este caso no solo desaparecieron las líneas, sino que desaparecieron estas, digamos, estos segmentos que salen de los bordes de las imágenes, ¿ok? Que deben tener seguramente un tamaño menor a 45 por 45 píxeles, por eso es que el elemento estructurante no cabe dentro de esos elementos. Hay un punto también importante a tener en cuenta. Ojo, que no solamente la erosión afecta a los elementos de tamaño menor a 45 por 45, sino también noten el área, en este caso, de este cuadrado que está aquí con el área original. Noten que se ha reducido el área, que es el efecto también que produce el tema de aplicar la erosión con un elemento estructural. ¿Okay? Entonces, aquí ya ustedes pueden encontrar alguna aplicación o más aplicaciones, más bien dicho, que se derivan de esta aplicación, ¿no? Eliminar objetos. Entonces, si yo quiero eliminar ruido, ¿ok? Yo puedo hacer una erosión. Pero claro, hay que tener en cuenta que la erosión no solamente me va a eliminar el ruido, sino que me va a reducir el tamaño de los objetos de interés que no son presumiblemente ruido, ¿no? Obviamente de ahí el nombre de objeto de interés. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. No. Bien, ahora hablemos de la dilatación. Obviamente, como el nombre lo indica, si la erosión hace que el área se reduzca, es decir, si erosiona, si elimina partes de un objeto dependiendo de la forma del elemento estructurante, la dilatación, en cambio, lo que hará es eso, justamente dilatar, aumentar el área que ocupa un objeto y la forma o en cuanto aumente el área y la forma en cómo aumente el área va a depender de la forma que tiene el elemento estructural. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la definición de, este sería el input set. Presumiblemente esto es el objeto que queremos dilatar o el objeto de interés. ¿Ok? Y aquí tenemos el elemento estructurante. Entonces, la dilatación del objeto de interés o del conjunto de píxeles por el elemento estructurante B es igual a todos los elementos Z, tales que la rotación y traslación por Z del elemento estructurante B intersecado con el conjunto A sea distinto de vacío. ¿Ok? Entonces, esta es una definición de la operación de dilatación. Acá tenemos otra definición. ¿Ok? Esta definición de aquí es equivalente a la definición de arriba, simplemente que está definida de manera distinta, pero al final las dos
la aplicación de cualquiera de ellas me va a dar el mismo resultado, ¿no? Siempre que ahí sean los mismos, por supuesto. La dilatación del conjunto de píxeles A por el elemento estructurante B es, o está formado por los píxeles Z, tales que la intersección entre el elemento estructurante rotado o la reflexión del elemento estructurante trasladada por Z intersecado con A esté contenido todo este conjunto dentro del conjunto A. Aquí igualmente tenemos la misma imagen que teníamos en el caso anterior, el mismo elemento estructurante, y ahora analicemos el resultado de la dilatación. Ok, entonces tenemos el objeto de interés, que es este cuadrado del lado D, como ustedes pueden ver. A los píxeles que pertenecen a este objeto les denotamos, o más bien dicho, esos píxeles forman el conjunto A. Ok, o el objeto de interés. Ok. El elemento estructurante tiene del lado de cuartos, es un cuadrado, y evidentemente al ser un cuadrado cuyo origen está en el centro, la reflexión del elemento estructurante o la rotación de 180 grados del elemento estructurante da la misma forma original. Ok, una vez hecho eso, entonces hagamos o analicemos la erosión de la imagen I, ok, por el elemento estructurante B. ¿Ok? Si yo analizo todo lo que está dentro de este rectángulo, estoy analizando la dilatación de la imagen I por el elemento estructurante B. Si yo solamente me concentro en esta parte que está pintada, estaría analizando justamente, disculpe, si yo solamente me concentro en esto, estoy analizando la dilatación del objeto B, del objeto A, disculpen, por el elemento estructurante B. Es importante tener en claro esa diferencia, ¿no? Bueno, el pulso me está fallando un poquito, disculpen. Entonces, lo que estoy señalando aquí en rojo es la dilatación del objeto A o del conjunto de píxeles A por el elemento estructurante. Ok, entonces, ahora, ¿qué podemos ver? En líneas entrecortadas está el contorno del objeto original. Como ustedes pueden ver, y de ahí justamente el nombre de dilatación, lo que ha hecho la dilatación es que el tamaño o el área del objeto original aumenta. ¿Ok? Y de nuevo, analicemos, por ejemplo, por qué este píxel de aquí pertenece a la dilatación. Entonces, aquí estoy dibujando el elemento estructurante ya rotado 180 grados. Entonces, lo que me dice es que un píxel pertenece a la dilatación si el elemento estructurante rotado y trasladado a Z, es decir, el elemento estructurante obviamente está ya trasladado al píxel en donde estoy marcando el punto. Si ese píxel, más bien dicho, si el elemento estructurante rotado y trasladado a ese punto intersecado con el conjunto A da distinto de vacío. ¿Ok? Entonces, toda esta área cubren los píxeles del elemento estructurante. Y noten que una parte del elemento estructurante, ¿ok? Se interseca con el objeto de interés. Justamente la parte donde hay la intersección del objeto de interés es aquí, en esta parte. Como hay una intersección, no importa que sea uno, lo importante es que la intersección sea distinta de vacío. Como hay intersección, entonces este píxel de aquí sí pertenece a la dilatación del objeto A con el elemento o usando el elemento estructurante B. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, así es como se aplica la definición. De nuevo, en este caso de acá abajo, para esta imagen, o esta imagen más bien dicho, es el resultado de dilatar esta imagen usando el elemento estructurante. ¿Okay? Noten que en este caso el elemento estructurante obviamente ya no es un cuadrado, ahora es un rectángulo, ¿sí? De altura y de ancho de cuartos, entonces justamente noten el efecto que provoca. Cuando yo uso un cuadrado, y si el objeto de entrada es un cuadrado, pues en todas las
dos dimensiones que hay aquí, se dilata el objeto en la misma proporción, con el mismo valor, si se quiere. Mientras que en este caso el objeto se dilata más en la parte vertical. Noten que este es el tamaño, o esto es lo que se ha dilatado, y en la parte pues horizontal solamente se ha dilatado. ¿Ok? Entonces, noten que el forma del elemento estructurante influye mucho en el resultado que yo. Estas son las dos operaciones básicas de la morfología matemática. Combinando yo estas operaciones matemáticas básicas, puedo definir operaciones mucho más complejas, ¿sí? Y que tienen una importancia bastante grande dentro de procesamiento de imágenes, ¿ok? Entonces, acá tengo una imagen de un texto de baja resolución, ¿sí? Que muestra caracteres que están desconectados, ¿sí? Si se hace un zoom a las letras E y A, que es justamente lo que se presenta en esta imagen, ustedes pueden ver que hay justamente estos cortes en las letras, ¿ok? En la parte B, aquí tenemos un elemento estructurante de 3 por 3 píxeles, ¿ok? Usualmente el centro es el centro del elemento estructurante. Por esa razón suele escogerse elementos estructurantes de tamaños impares. Por cierto, eso es un punto importante de tener en cuenta. En cambio, en esta imagen, esta es la input image, ¿no? Esta va a ser la output image. Y este es el elemento estructurante. Entonces, aquí nosotros tenemos esta output image, es la dilatación de la imagen I por el elemento estructurante B. Bueno, como ustedes pueden ver, justamente lo que hace la dilatación es, primero, hace que aparezcan más gruesitas las letras, ¿ok? Producto de la dilatación. Pero la dilatación también lo que provoca es que estas aberturas o desconexiones que habían en diferentes partes o en diferentes letras ya no existan o existan menos. Obviamente, esto podrá cerrar aberturas de máximo 3 píxeles, ¿no? Si existen aberturas de más de 3 píxeles, no las va a poder cerrar por el tamaño del elemento estructural. Si nosotros observamos esta misma imagen de acá, en la imagen de salida, pues ustedes pueden ver el efecto que tiene. Obviamente, ha ampliado el grosor de la letra y adicionalmente, obviamente, y eso es lo que deseábamos, cerrado estas aberturas que había. ¿Ok? ¿Esto qué potencialidad puede tener? Primero, que es más fácil de leer, ¿ok? Es más agradable para la vista. Y segundo, si queremos nosotros, por ejemplo, contar cuántas letras hay automáticamente, ¿ok? O cuántos elementos hay aquí, porque no solo contaríamos letras, sino vamos a contar presumiblemente también caracteres especiales como las comas, pues cada letra, al estar todas las partes de las letras unidas, ¿ok? Pueden ser identificadas como un objeto. Si es que yo hago esto acá, claro, una misma letra tendría o correspondería a dos objetos diferentes porque no están conectados, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Entonces, esa es una importancia o esa es una utilidad de la erosión y bueno, en este caso de la dilatación, para ser más específico. Vamos a hablar de combinaciones de erosiones y dilataciones que nos definen las operaciones de apertura y cierre, ¿ok? Entonces, la apertura del objeto A por el elemento estructurante B no es otra cosa más que erosionar el objeto A con el elemento estructurante B y el resultado de esa erosión dilatarlo usando el elemento estructurante B. La cerradura, que se denota mediante este punto relleno, en este caso se denota mediante este circulito chiquito, digamos, sin relleno, y acá el circulito con relleno. La cerradura del objeto A por el elemento estructurante B no es otra cosa más que la dilatación del objeto A por el elemento estructurante B, y esa dilatación yo la erosiono usando el elemento estructurante B. Ok, aquí nosotros vamos a analizar tanto resultados de apertura, todo esto será opening,
y todo lo que está acá abajo será closing. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la imagen I, ¿sí? Que es la imagen a la cual le vamos a hacer la apertura y el objeto de interés A. Todo lo que está fuera del objeto de interés A es el background. Acá tenemos el elemento estructurante que es este círculo. Ustedes ven aquí. El centro justamente es el centro de este círculo. ¿Sí? En C, ustedes pueden ver las traslaciones del elemento estructurante B mientras está contenido totalmente dentro de el objeto A, ¿sí? Y finalmente en D vemos el resultado de esta apertura. Entonces noten que en la apertura primero hago una erosión y luego hago una dilatación. Por eso es que se muestra solamente las partes donde el elemento estructurante está totalmente contenido para ver qué partes se van a eliminar producto de la erosión. Entonces, obviamente estas esquinas van a desaparecer. Entonces, primero erosiono, ¿ya? Si yo dibujo esta parte de aquí, esto me va a dar el resultado de la erosión. ¿Ok? Eso sería el resultado de la erosión. Y eso pues yo lo voy a dilatar después. Disculpe. Entonces, este va a ser el resultado de la erosión. Bueno, pues, si borro esto, creo que se me va a borrar todo. Bueno, un último intento. Sí, se va todo. Un último intento, déjenme ver y no me traiciona el pulso. Ok. Ese sería el resultado o parte del resultado de la erosión. Ahora esto lo dilato, pero obviamente las formas redondeadas van a seguir teniendo formas redondeadas. Entonces noten ustedes que hacer la apertura, en este caso, de este objeto A, hace que se separe, ¿sí? El objeto en dos, ¿ok? Ese efecto produce la apertura. Ahora vamos a ver el cierre. Nuevamente tenemos la imagen I, ¿ok? Que es todo este rectángulo que nosotros vemos aquí, donde está presente el objeto A, ¿ok? Tenemos el elemento estructurante B. Acá, en cambio, vemos el punto donde hay una mínima intersección, pero hay intersección entre el elemento estructurante y el objeto A. Entonces, el resultado de la dilatación será esto, ¿no? Ese será el resultado de la dilatación. Ahora, a este resultado de dilatar lo tengo que erosionar y eso me produce esta parte de acá. ¿Qué es lo que estoy logrando en este caso? Lo que estoy logrando es que esta punta aparece redondeada, ¿ok? Y eso es lo que produce la apertura y la cerradura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que yo no quería, no quería que aumenten de tamaño las letras, yo pude haber hecho primero una dilatación y luego una erosión. ¿Ok? Entonces, hacer dilatación primero y luego erosión es hacer una cerradura. Entonces, haciendo una cerradura a esta imagen de aquí, a esta imagen y de aquí, me permitía cerrar las conexiones sin aumentar de tamaño las letras, y es que eso era el propósito, ¿ok? Obviamente, esto va a depender muchísimo de la tarea en la que esté trabajando. Aquí tenemos una aplicación de la apertura y cerradura, bueno, otra aplicación de la apertura y la cerradura, ¿ok? Acá tenemos una imagen que tiene ruido, como ustedes pueden ver. Esta es una imagen binarizada de una huella digital, de parte de una huella digital. Aquí tenemos nosotros el elemento estructurante, el centro está aquí, ¿ok? El foreground corresponde a todos los píxeles que tiene uno, ¿no? ¿Ok? Luego, en esta parte de aquí, en C, tenemos la imagen erosionada, ¿ok? Esta imagen de aquí, erosionada por este elemento estructurante de acá, ¿ok? En D tenemos la dilatación de la erosión, entonces aquí, en esta imagen, tenemos la dilatación de esta imagen por este elemento estructurante. Ok, noten que la erosión eliminó el ruido, pero también hizo que las líneas que pertenecen a estas marcas de la huella digital o a estas componentes de la huella digital se hicieron más pequeños, aparte de eliminar el ruido.
La dilatación de alguna manera los recompone. ¿Ok? En E, nosotros, y esto sería pues una apertura, ¿no? O sea, este resultado de aquí sería la apertura de la imagen. En este caso sería, vamos a llamar a esta como la imagen A por el elemento estructurante B. ¿Ok? Acá abajo lo que estoy haciendo es dilaté esta imagen por este mismo elemento estructurante y después erosioné. Entonces, aplicando erosión, dilatación, erosión, dilatación, erosión, dilatación, erosión, dilatación, puedo eliminar el ruido de una imagen. Esa es la moraleja que sacamos, de la lección que sacamos de este caso. ¿Ok? Está aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Me dicen, por favor. ¿Sí? No. Ok.